¿Qué tal, chicos? Estamos en la lección 5. El tema es la toma de decisiones. Ya sabes, ahí está la bibliografía y la agenda que veremos hoy. He incluido aquí el capítulo 8 y 10 porque están ligados. ¿Qué es la toma de decisiones? Entendemos que es un dictamen, es una elección entre varias alternativas que podemos tener delante de nosotros. Para Peter Drucker, dice que el directivo habituado a adoptar o tomar decisiones efectivas sabe que no parte de un hecho, sino que parte de una opinión, de un pensamiento objetivo, de la observación, de una buena comunicación para llegar a esta toma de decisiones asertiva. Por ejemplo, imagínate el gerente del mercadeo cuyo consejo es introducir un nuevo producto o tal vez modificar su presentación, el empaque, la etiqueta, el color, el tamaño de un producto que anteriormente han venido trabajando y desplazando en el mercado. Sabe que las consecuencias de cualquiera de estas acciones dependen de los niveles de demanda futura que en este momento son desconocidos. En tal sentido, entonces, en esta toma de decisiones que es esencial para la dirección, es importante poder observar todas las alternativas, todos los posibles panoramas que puede tener frente a él para poder llegar a una decisión adecuada. ¿Cómo debe actuarse al tomar una decisión? ¿Qué debe hacerse para tomar la mejor decisión? Fíjate bien, en este esquema te muestro cuáles son las etapas del proceso decisional. Tenemos un problema. Ya veíamos aquí que sería, por ejemplo, lanzar este mismo producto, pero con algunas modificaciones. En este problema se debe tener enfrente la visión de los posibles resultados que puede haber. Solución 1, solución 2. Solución 1, aumentar tal vez el tamaño. Solución 2, tal vez lo importante sea cambiar un ingrediente o tal vez la solución 2 sea cambiar el color o el empaque hacia un empaque que dé una imagen más ecológica y entonces en este tiempo donde las personas vamos mirando más hacia lo ecológico como una forma de proteger nuestro planeta, tal vez pudiera tener una mejor aceptación en el mercado. En estas alternativas se deben analizar dos cosas. Aquí, los pros que podemos evaluarlos desde los elementos cuantitativos. Y los contras. Al evaluar esto también a través de elementos cuantitativos, que pudiera ser encuestas de mercadeo, entrevistas, estas encuestas que a veces encontramos cuando vamos a un centro comercial y las personas o sobre todo los estudiantes, por ejemplo, se acercan, los estudiantes de mercadotecnia a veces se acercan a ti para que les ayudes a resolver 5 o 10 preguntas y entonces van haciendo un análisis del mercado. Es importante entonces prever planes. Ya analizamos los posibles resultados, tenemos ante nosotros una, dos o tal vez más soluciones. Acuérdate que en clases anteriores ya hemos visto sobre la lluvia de ideas, como esta posibilidad de tener muchas ideas donde en un primer momento no es muy necesario que éstas sean tan asertivas o tan funcionales. Solamente muchas ideas. Después viene un proceso de poder seleccionar aquellas que se adapten mejor a las necesidades, a la solución que se está buscando. Después, al prever los planes, se va incluyendo qué acciones se van a tomar, qué procesos se deben iniciar, qué personas estarán involucradas, cómo se va a hacer. Fijar estas estrategias y finalmente llevar a la acción, asignando a estas personas fechas donde al estar agendadas se podrá ir viendo un avance en el proceso. ¿Cuáles son estas etapas del proceso decisional? Como primera etapa tenemos percibir y definir problemas y necesidad de tomar una decisión.
cuando analizamos primero causas y efectos. Ya lo veíamos aquí. Ajá. Después, es importante tener en cuenta todos los antecedentes disponibles, cómo se ha vendido este producto, cómo se ha desplazado, cuál ha sido la respuesta de el público ante este planteamiento que veíamos, ¿no? Cuando se quiere introducir un producto nuevo o modificar tal vez la producción, la presentación de un producto ya existente. Es necesario precisar si se trata de un problema actual, que tal vez el producto ya no está teniendo las mejores o el mismo nivel de ventas que tenía de desplazamiento en el mercado. Y entonces, si surgió recientemente algo que ha estado impidiendo que se desplace de una manera favorable este producto. Hablamos entonces de las políticas de una empresa, de fechas límite, como posibles problemas que sean los que se están suscitando, como que haya muchas urgencias, que no se esté entregando a tiempo, una necesidad de un buen funcionamiento, cambiar el proceso, ya veíamos, ¿no? Incluso cambiar la presentación, los empaques, el tamaño, los aromas, los colores. Acuérdate que te he mencionado sobre el método Scamper, como todas estas preguntas que nos llevan a poder analizar cuáles son los cambios y cuáles serían todas aquellas estrategias que se pueden tomar en cuenta para poder tener una mejor respuesta de lo que estamos planteando como un problema. Respuesta, me refiero a este mercado que va a adquirir este producto. La segunda etapa del proceso decisional es determinar el resultado al que tú deseas llegar, aquel que tú te planteas como el ideal, pero también lo que es posible lograr en una situación concreta, estableciendo los criterios con los que vas a juzgar estas soluciones que se han propuesto o estas ideas que se han propuesto en estas etapas que veíamos aquí en las alternativas. Y establecer cuáles son las pautas y los métodos. Hablamos entonces, por ejemplo, que pudiera aquí ser una situación donde pensemos, hay un aumento de los fraudes en los bancos y es o de los fraudes que están cometiendo los empleados, entonces es necesario pedirles comprobantes y justificar los gastos o los viáticos, ¿no? Pudiera ser un ejemplo. La tercera etapa es esta lluvia de ideas, donde es importante escoger todas las que se consideren viables, evitar soluciones rutinarias, rápidas, que no van a ser eficientes o que solamente disimulen y posterguen la solución del problema. Y la cuarta etapa es el desarrollo y análisis de las alternativas que van a eliminar el problema y que se acerquen más a este objetivo ideal. Es importante establecer los pros, los contras para cada una de estas alternativas. Si escuchaste bien, para esta solución 1, solución 2, para estas alternativas, es necesario que tú puedas analizar pros y contras introduciendo los elementos cuantitativos. ¿Cuáles son? Costos, resultados esperados, el tiempo requerido, eh, etcétera. La quinta etapa es que tú elabores un plan de acción de la mejor alternativa que ya seleccionaste. Es decir, te vas a fijar aquí una estrategia. Vas a poner en práctica dicho plan en la etapa 6 y finalmente vas a evaluar y vas a dar un informe de seguimiento. ¿Cuáles son los beneficios de una buena toma de decisiones? Fíjate bien, porque esto repercute mucho en una empresa, en tiempo, en recurso humano, en procesos, en eficacia. Primero, van a mejorar la productividad, porque nuevamente vuelvo como ejemplo al método Scamper. Te van a llevar a reflexionar, a cuestionarte, a poder pensar, este proceso o este procedimiento que estamos haciendo se puede hacer de una manera más óptima, optimizando recursos, y con ello me refiero al recurso humano, al tiempo y obviamente al recurso económico. Segundo, nos van a garantizar el funcionamiento de aquellas normas éticas y legales mediante la cultura de un cumplimiento empresarial, metas, objetivos, los estándares, etcétera. La misión y la visión también, ¿no? Evita errores a futuro.
porque vamos resolviendo en este momento. Acuérdate que ya veíamos aquí en uno de estos puntos que a veces solamente vamos postergando la resolución del problema y se puede hacer más grande. Garantizar el éxito de las estrategias empresariales. También nos ayudan a tener un buen posicionamiento respecto a la competencia. Claro, vas a ser más eficiente. Y finalmente aseguran la rentabilidad y va construyendo los cimientos de una compañía más próspera. ¿Cuáles son los tipos de decisiones que tenemos frente a nosotros a veces en una empresa o en un grupo de trabajo? Por ejemplo, hablamos de decisiones programadas. ¿Cuáles son estas? Son las decisiones repetitivas, como de rutina, ¿no? Las decisiones a través de procesos específicos establecidos por la organización. Eso es un motivo que la origina. Ajá. Vamos a ver el segundo tipo de decisiones son las no programadas, aquello que de pronto vota como un error, como algo urgente y que en el momento debes tomar esas decisiones. ¿Qué origina estas decisiones no programadas? Fíjate bien, decisiones de momento, lo que yo te decía, a veces urgentes. A veces estas urgentes no se pueden eh, predecir, tampoco se pueden evitar, pero sí un motivo que la origina es que haya una mala estructura, que tal vez haya nuevas políticas y tu grupo de trabajo o los empleados apenas se están habituando, están eh, pues sí, habituándose a estas nuevas políticas, aprendiéndolas. También el motivo que origina estas decisiones no programadas es que hay decisiones tratadas de acuerdo con los procesos generales de solución de problemas y no se está yendo a lo particular. Otro tipo de decisión son las tradicionales. ¿Qué motiva estas decisiones? Los hábitos, la rutina. Por ejemplo, procedimientos estandarizados de acción, la estructura, las políticas, como las directrices que tiene una empresa, tal vez las metas, los programas, las normas y los reglamentos. El cuarto tipo de decisión son las modernas. ¿Qué origina este tipo de decisiones? Los juicios, la intuición, la creatividad. ¿Por qué se le llaman modernas? Porque en todos los procesos empresariales, antes, hablamos aún del siglo XX, había tal vez mucha rigidez en seguir reglas, procedimientos, políticas. Ahora lo que las empresas están buscando es que tú seas un empleado, un ejecutivo, un administrador, un líder creativo, innovador, donde esta intuición haga un buen clic con un juicio, con la razón. Acuérdate cuando ya veíamos en la clase de creatividad cómo trabajando estos dos hemisferios de nuestro cerebro, cómo entran nuestros procesos creativos y nos van ayudando a poder regular innovación, creación, junto con la racionalización para poder llegar a una toma de decisión más eficiente. ¿Cuáles son los elementos cualitativos en la toma de decisiones? Es importante, primero, entender que es necesario utilizarlos. ¿Por qué? Porque te ayudan a ser más objetivo, porque son elementos que nos llevan a una lógica matemática y justamente en esta evaluación cuantitativa podemos medir la eficiencia o eficacia y la deficiencia que hay en procesos, en tiempo y en recursos. La decisión estará respaldada por aquellas experiencias que ya han sido comprobadas, por aquellos juicios racionales y también porque la medición de la productividad puede ser más directa, vista de una forma más clara. ¿Cuáles son las barreras para la toma de decisiones efectivas? Uno, que tú desconozcas el tema, no sabes ni de qué se trata, ni cuál es el problema real. Acuérdate que también ya hemos hablado sobre la importancia de un diagnóstico, de poder entender cuál es el problema que está por encima, pero poder indagar y tener estabilidad de poder ir al problema real, al problema de fondo. Hay uno latente, ajá, y hay otro que es
pues el que vota a primera vista tal vez. 2, que no apliques el proceso de toma de decisiones. Ahorita vamos a ver este proceso. Y que al tomar la decisión sea esta irracional. También otra barrera es que haya prejuicios. Por ejemplo, que haya una ilusión de control, creer que se puede influir en las situaciones, aunque no puedes tener el control sobre ellas. El centralismo, cuando quieres controlarlo todo, es el otro extremo. La evaluación subjetiva sobre los hechos objetivos, no estás siendo objetivo, claro, racional. Otro elemento son los efectos de perspectiva. Recuerda, cada persona tiene maneras diferentes de ver las cosas. Debes de ser objetivo, escuchar a tu grupo de trabajo, analizar todas estas eh, percepciones que se tienen. La falta de objetividad, que ya la hemos mencionado, cuando desestimas el futuro pensando que lo que hoy estás haciendo no va a tener un impacto en un año, en unos meses, en días, en semanas. Acuérdate, toda decisión que se toma va a impactar de manera favorable o desfavorable el futuro de la empresa. Y en ello hablamos de dinero, de recurso. Y cuando estás trabajando bajo una presión de tiempo bastante apretada. El trabajo en equipo y el manejo de conflictos es importante entender esto. Ya hemos hablado sobre los roles, sobre los equipos, sobre la importancia de que tú primero identifiques qué rol tienes o qué rol te asignan en tu grupo de trabajo. Esto te va a ayudar a poder manejar los conflictos de una manera más asertiva. Todas las organizaciones tienen un sistema de comportamiento. Ya hemos hablado de esto también. Recuerda, cada grupo tiene su propio inconsciente. Cada grupo tiene incluso su propio lenguaje, sus hábitos, sus costumbres, sus metas, su propia filosofía, sus valores. Están inmersos en un entorno social que está lleno de tantas variantes como ideas o como personas que están influyendo en la organización. Hablamos así de estos modelos de comportamiento organizacional. Te pido que en este momento tú lleves tu mente a tu centro de trabajo y piensa cuáles son los modelos de comportamiento organizacional que tú observas en tu grupo, que tú observas en otros grupos con los que interactúa tu grupo de trabajo y en general en la empresa, ¿cuál es su modelo de comportamiento? Tenemos primero el autocrático. Este se refiere a aquel grupo donde se considera a la autoridad como alguien que sabe lo que es mejor para la organización y cree que el empleado debe ser dirigido, persuadido, casi empujado alcanzar ciertos niveles de desempeño. Entonces hablamos de que el líder impulsa al trabajador y él se limita a obedecer órdenes. ¿Te suena aquí la teoría XYZ? Por ahí va esto, ¿no crees? El segundo modelo es el de custodia, donde el líder motiva al empleado en sus labores a través de programas de bienestar. ¿Cuáles son estos? Prestaciones, contratos por tiempos indefinidos, que a veces generan los sindicatos o generado por la misma política de la empresa. El trabajador depende más de la dinámica interna de la organización que de una buena relación con el jefe. Esto no ayuda mucho. Otro modelo es el de apoyo, donde el buen manejo de la empresa depende más que nada del liderazgo del directivo y de otros procesos de la organización que van a ayudar al empleado a que realice su trabajo. Esto le da una sensación de participación. Otro modelo es el colegiado, donde el logro de los objetivos depende principalmente de una dirección que logra crear una sensación de compañerismo entre los empleados. Te dejo aquí esta tabla donde podemos observar estos modelos de comportamiento organizacional. Puedes ver aquí, por ejemplo, el modelo autocrático, el modelo de custodia, de apoyo y el colegiado. Están aquí, te los dejo pues de manera más puntual para que tú y yo los podamos analizar durante el momento de la clase. ¿Surgen conflictos en las organizaciones? Inevitablemente sí, porque el ser humano es complejo. No estoy diciendo que es complicado. El ser humano es complejo para poder entender su personalidad, para poder entender sus intereses, su forma de pensar, porque atrás tiene una historia de vida, tiene hábitos.
Entonces, cada persona llega con su historia de vida, con sus hábitos, con sus ideas, con sus creencias, y estos códigos de creencia suelen ser a veces los más difíciles de manejar, de erradicar en un ser humano. Todo esto, obviamente, que nos lleva a que haya conflictos cuando nos relacionamos persona a persona o un grupo de trabajo con otro grupo de trabajo. En esta interacción, entonces, podemos encontrar que hay conflictos intrapersonales. Acuérdate, intra son de lo interior, de lo interno, del mundo interno de cada ser humano. ¿Qué puede causar o cuáles pueden ser estos conflictos intrapersonales? Cuando hay mucha tendencia al control, hay personas excesivamente controladoras o se van al otro lado, ¿no? Bastante permisivas. Cuando hay una alta desconfianza en los empleados, pero eso es del jefe y eso tiene que ver con él, que no sepa confiar en otros. Cuando hay temor a la incertidumbre y al riesgo, el empleado puede sentirse temeroso por esto cuando la persona es impulsiva, cuando la persona es agresiva, es hostil y de manera abierta, del jefe a un empleado o del empleado para con sus compañeros o para con sus superiores. Cuando hay un exagerado apego a los reglamentos, un excesivo formalismo, conformismo o resistencias. Otro tipo de conflictos que surgen son los interpersonales. Ahora sí, las relaciones que se da en los grupos o persona a persona. ¿Qué puede ser aquí lo que los esté ocasionando que no haya una comunicación asertiva? Clase uno ya hablamos sobre qué es la comunicación asertiva, los canales, cómo podemos mejorarla. Te dejé ahí algunos tips también. Que existan desacuerdos y no se sepa cómo resolverlos o que la persona tenga poca tolerancia y poca tolerancia a la frustración. Otro tipo de conflictos son los llamados personales funcionales. Estos son el conflicto con el cargo, no con las personas, sino tengo conflicto no con Roberto, sino con mi jefe, que igual es Roberto, ¿verdad? Pero porque cuando yo lo veo como mi jefe, me parece que ya no es mi amigo, me parece autoritario, me parece que me exige mucho. Si me explico, es con el cargo que ocupa la persona. Las diferencias entre preferencias propias y los requerimientos del cargo. Por eso es muy importante, y ya hemos hablado sobre la necesidad de evaluar el conflicto de intereses de manera constante en el grupo de trabajo. ¿Cómo podemos reducir el riesgo de conflicto? Primero, aprende a escuchar. Ya hemos hablado de la comunicación asertiva. Escucha para que entonces puedas responder de una manera asertiva. Es muy importante que tú aceptes que cada persona tiene su propia percepción e interpretación de las cosas. Hay un ejemplo eh, de dos personas que están bajo la lluvia. Van en la calle y empieza a llover y entonces una persona saca su paraguas molesta por la lluvia y otra persona bajo la lluvia sin paraguas porque no tenía dónde más resguardarse, entonces simplemente levanta su cara hacia la lluvia y empieza a disfrutar ese momento. Para una persona, para esta primera persona que aunque llevaba paraguas, su percepción de la lluvia es desagradable, que se va a mojar, que tal vez la va a retrasar, eh, hacia el destino que quiere llegar. Y para la segunda persona, desde su interpretación es, la lluvia es algo agradable y voy a disfrutar este momento. Recuerda, aún en la misma situación, tenemos formas muy diferentes de percibir. No entregues un trabajo en la forma en que no te agradaría recibirlo. Esto te ayuda a evitar conflictos. Si tú hablas de recibir calidad, entonces mantente y condúcete en esa línea. Haz con calidad las cosas que te corresponden. Aclara siempre que tengas duda. Pregunta una y otra vez. Es mejor que hagas algo con un proceso equivocado. Las suposiciones son riesgosas, bien riesgosas, porque pueden efectuarlas solo cuando sea necesario, pero es mejor preguntar, a ver, ayúdame
ayúdame a saber si te entendí bien. Entonces, lo que quisiste decir con esto es tal, tal, tal. Establece límites claros, las responsabilidades que le tocan a cada persona. Informa, debes actualizar a las personas que necesitan saber lo que tú ya sabes. No ventiles. Esta parte es bien importante. Arregla los desacuerdos que han surgido en el equipo de trabajo dentro del equipo de trabajo. No estés ventilando a tus compañeros o a tus subalternos. Eso no está bien. Es importante distinguir entre el problema de fondo y aquellos que son superficiales o subsanales. ¿Qué te puede ayudar? Pregúntate, ¿hay algo dentro de toda esta situación que se ha generado que pueda estar siendo causado o propiciado por mí mismo como jefe? A lo mejor tú estás provocando situaciones y no te has analizado y no te has dado cuenta. Si hay algo de eso, es importante que seas objetivo para ti y analices de manera objetiva la situación. Muchas veces, con- muchas más veces de las que nos gustaría aceptar o reconocer incluso, nosotros somos la parte del problema o lo que está ocasionando el problema. Entonces es necesario que mejores o adquieras habilidades blandas. Acuérdate, también clase uno, ya hablamos de la importancia de habilidades blandas. ¿Cómo reconocer un conflicto? Primero, los miembros del conflicto hacen comentarios y sugerencias en un tono emocional, tal vez despectivo, tal vez en un tono de burla. Atacan las ideas de otros antes de que puedan terminar de expresarlas. Está hablando uno y el otro ya lo está atacando o se está burlando. Se atacan entre sí a nivel personal de forma sutil. Se acusan entre sí de no entender las cuestiones de fondo. Los integrantes del grupo forman bandos o se rehúsan a comprometerse. ¿Qué tal? ¿Alguna vez te ha pasado esto? Ve analizando las situaciones. Vamos a ver cómo se va generando la escala de un conflicto. Primero, los miembros del grupo entran en el juego de ganar o perder. Ajá, y generalmente las personas quieren ganar. Desde tener la razón, desde mostrarle, y como se dice, ¿no? Mostrarle al otro enfrente que yo tengo la razón. Eh, el segundo nivel prefieren ganar antes que resolver los problemas. Tengo la razón, te lo dije. Ujú. Tercero, el tercer nivel son las posiciones rígidas, porque no ven ninguna necesidad de aterrizar objetivos compartidos. Claro, empieza cada quien con lo suyo, como esta forma de competencia para ganar, ganar, y generalmente la persona quiere ganar y que el otro pierda. No sabemos ganar, ganar. Se disminuye la comunicación y se limita la interacción humana y el compromiso emocional. Aquí los miembros del equipo se enfrentan a separarse para no tomar decisiones en conjunto. Es importante entonces cómo aprendemos a intervenir en un conflicto. Primero, concéntrate en el manejo del conflicto en una etapa temprana. No dejes que este crezca. ¿Cómo? Pues aquí vas tú a aprender cuál o vas a analizar y a informarte cuál es el suceso, qué ocurrió. Después vas a hacer una interpretación objetiva. ¿Qué interpretación emocional le están dando las demás personas? Porque a veces esta interpretación emocional es un sesgo y hace las cosas más grandes o más complicadas de lo que en teoría pudiera ser visto de manera objetiva. Entonces, vamos a poder tener el conflicto en su pureza. Realmente, ¿cuál es el conflicto que lo generó y los resultados negativos que esto está propiciando? Tenemos aquí entonces las etapas de solución. Uno, acepta que existe un conflicto. Si tú eres un líder y no aceptas que existe el conflicto, tal vez también el problema está en ti, porque puedes tú pensar que si aceptas que existe un conflicto, tú no eres un buen líder, tú no estás haciendo una intervención adecuada y no estás sabiendo conducir a tu grupo de trabajo y por eso no quieres reconocer que hay un conflicto. Tal vez puede ser una de muchas opciones. Etapa 2. Localiza el conflicto real. Ya lo veíamos anteriormente y ya hemos visto y en tu proyecto estás trabajando entre detectar el conflicto latente y aquel conflicto con el que las personas llegan, que a veces no es lo mismo. 3.
Atiende todos los puntos de vista, escucha a todos los involucrados. Etapa 4, explora entre todas las soluciones del conflicto. Ya veíamos también lluvia de ideas, pros y contras. Etapa 5, obtén acuerdos y responsabilidades para llegar a una solución y finalmente haz un seguimiento y una evaluación de estos resultados. El manejo de conflictos nos permite o nos requiere que tengamos un espíritu de negociación y de poder ir resolviendo desacuerdos. ¿Cómo? Primero, canaliza la energía para resolver el problema. No te desgastes en chismes, en pajas, en supuestos. Ve siendo objetivo. No reacciones de manera emocional. Responde de una manera racional. Maneja con diplomacia, contacto, las situaciones tensas y también aprende a manejar a las personas difíciles. Te das cuenta cómo hacia estos últimos temas que estamos viendo, los primeros temas nos dieron la base y los pilares, comunicación asertiva, inteligencia emocional, creatividad. Todo esto te ayuda en la resolución de conflictos, en la negociación, en resolver los desacuerdos, detectar los potenciales conflictos. También aquellos que se van repitiendo una y otra vez, ya te habla de algo. Poner al descubierto los desacuerdos ayuda a reducirlos. No es ventilar, es poner en la mesa lo que realmente está ocurriendo. Alentar el debate y la discusión franca, y orquestar soluciones que puedan beneficiar a todos. Entonces hablamos de un ganar-ganar. El manejo de conflictos desde una visión sistémica y de comunicación para el cambio de comportamiento. ¿Cómo se lleva? Primero necesitamos ser muy asertivos. Esta inteligencia emocional, esta comunicación asertiva para hablar de lo que realmente sucede, cómo afecta, a quiénes afectan, quiénes son los que están afectando o provocando todo esto. Entonces es importante que tú busques incentivos para cada una de las partes que están en conflicto. Imagínate dos departamentos en conflicto o dos personas en conflicto. Es importante poder buscar estos incentivos para cada uno de ellos, asegurar que a ambos les estás motivando y también hay una confianza que tú les das a estos dos departamentos o a estas dos personas en conflicto. Otro punto es que debes lograr un equilibrio de poder entre las partes. No le vas a dar más poder a una persona que a otra. Es decir, no le vas a dar la razón a una, la razón a otra de manera abierta, sino escucha ambas partes, escucha las versiones, llega a un equilibrio. Propicia actos positivos para estas partes en conflicto. A veces es necesario dividir en conflicto, tal vez en las etapas que se fue gestando, tal vez dividirlo en los aspectos en los que está impactando de manera negativa. Y finalmente, es importante que mantengas un bajo nivel de tensión, que evites la amenaza y la hostilidad y así como has dividido el conflicto, también puedes crear grupos para los distintos aspectos del conflicto que te puedan ir ayudando a resolver. Este estudio de caso lo veremos en el momento de la clase. Te comenté al principio que estoy dejando aquí el capítulo 10 porque tiene que ver con la resolución de conflictos, nuestra capacidad de negociación como una habilidad de un directivo, de un líder. ¿Cómo entendemos la negociación? Como el proceso por el que las partes interesadas resuelven los conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales, colectivas o procuran obtener resultados que sirvan para intereses mutuos. Fíjate bien, esto es ganar, ganar, que sirvan para ambas partes. Se contempla generalmente como una forma de resolución alternativa de conflictos. ¿Qué incluye esta parte de la negociación? Primero, que tú aprendas a negociar cara a cara. Ya sé que actualmente, después de la pandemia y con todos los avances tecnológicos, tal vez a distancia solucionamos, tal vez a través de llamadas o a veces ya ni de videollamadas, ¿no? Sino solamente llamadas enlazadas. Pero poder negociar cara a cara siempre va a tener un efecto más positivo. Negociar y ganar, ganar
la habilidad de la comunicación, hemos hablado ya sobre eso, y una negociación internacional. Fíjate bien en esta tabla. Aquí puedes ver las fases de la negociación cara a cara. ¿Qué se requiere para que tú tengas esta habilidad? Primero, en la primera fase es que tú te prepares. ¿Qué habilidades se requieren de ti? Que sepas definir tus estrategias y que puedas planear estas estrategias. Después viene una etapa de discusión donde hablamos de una comunicación adecuada, de saber escuchar y de que tú sepas transmitir el mensaje, de que tú sepas transmitir tus ideas de manera clara y concreta, evitando que pueda haber eh, puntos de vista o que pueda haber confusión, ajá, o que haya ambivalencia. La tercera etapa son las señales. Aquí es bien importante que tú también aprendas a leer el lenguaje no verbal. ¿Qué mensajes te está dando tu interlocutor? ¿Qué mensajes te está enviando? Mensajes verbales y no verbales, mensajes a través de su rostro, de sus gestos, del movimiento de sus manos, incluso de cómo llega vestido, de la actitud, desde el saludo, todo eso ya te da mensajes y te puede llevar a la negociación porque si tú sabes leer estos mensajes, va a ser muy útil porque vas a encontrar cuál es el canal por el que esta persona se comunica y tú vas a empatizar con ese canal y vas a aprovechar, ajá, ese canal para comunicarte de esa manera. Después viene una propuesta donde aquí se requiere una gran capacidad de análisis y después saber vender esta propuesta. El intercambio, donde hablamos de estrategias de recibir y de dar información para poder establecer aquellos alcances. Y finalmente, vamos cerrando, porque aquí se requiere que tú seas creativo para poder cerrar la conciliación haciendo sentir este ganar-ganar. Ambas partes estamos siendo beneficiadas. Llegamos a acuerdos, ambas partes estamos teniendo responsabilidades tal vez, pero también estamos obteniendo un beneficio. ¿Cómo vamos negociando el ganar-ganar? Perdón por mi falta de ortografía en el título. Primero, debes identificar en qué nivel de la cadena productiva está tu empresa, ¿sale? Porque a lo mejor tú eres un intermediario, o a lo mejor tú eres el proveedor principal. ¿En qué cadena productiva estás tú? Lo que es necesario plantear antes de determinar y decidir quién realizará la negociación. Fíjate bien, ¿cuál es la función que desempeña aquella persona y que desempeña mi empresa? ¿Qué alternativas tiene de negociación con otras de su misma índole? ¿Cuánto tiempo se ha invertido en esta negociación? ¿Es un fenómeno que se da por sí solo? ¿Esta negociación va fluyendo y este fenómeno se está dando por sí solo? Así como mm, aquellas partes de esta negociación. ¿Cuál es el papel del otro directivo? Tal vez tú eres un directivo. ¿Cuál es el papel del otro directivo? Estúdialo, analízalo. Acuérdate, ve su lenguaje verbal, no verbal, qué señales, qué mensajes te está mandando, qué te dice, ajá, esta persona. Eh, ¿Cuál es la postura de la contraparte? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué rol tienes o qué papel estás jugando en la negociación y qué papel o rol está jugando la otra parte en esta negociación? ¿Quién de estos dos que están negociando tiene el poder de decisión? Cuando tú analizas esto y tratas de ser objetivo, entonces puedes ir guiando la negociación hacia un ganar-ganar. Hablamos ahora de de la personalidad del negociador. Fíjate, esta parte es muy interesante porque está basado en una teoría, en una teoría de Eric Berne, psicólogo. Su teoría o su propuesta se llama análisis transaccional. ¿Qué nos dice esta propuesta de Eric Berne? Nos dice que todos tenemos tres estados del yo, es decir, que todos vamos alternando en ocasiones la manera en que actuamos, reaccionamos o resolvemos, desde
mi yo como niño, desde mi yo como adulto o desde mi yo como padre. Ajá. Desde mi yo como niño, espero que me den, que me resuelvan. Desde mi yo como adulto, soy más autónomo, pero desde mi yo como padre voy siendo alguien más directivo. Ujú. ¿Desde qué estado tú sueles actuar y reaccionar? Analiza también a la persona con la que estás negociando, a la otra parte, en su lenguaje, en sus señales, en todos los mensajes que te da, desde dónde está actuando. Ujú. Cuando actuamos desde, desde el yo padre, entonces nos permitimos actuar como el jefe, como el que manda, como el que establece las reglas. Ajá. Automatiza las decisiones. Es decir, el yo padre siempre dice lo que se debe hacer. En una negociación, si tú actúas como este yo padre, el que impone qué se debe hacer, o tu contraparte está actuando desde este estado del yo, entonces te va a imponer qué reglas, juicios, opiniones, creencias. Ujú. Cuando se actúa desde el yo adulto, hablamos entonces de la probabilidad de las relaciones entre padre y el niño, es decir, lo que conviene hacer. Ujú. Parece algo pues, un poquillo más, menos impuesto. Ajá. Entonces aquí actuamos desde la lógica, el análisis, siendo objetivo de los hechos, desde una buena toma de decisiones, porque el adulto suele ser alguien que piensa y que está experimentado. El padre enseña, el adulto piensa y está experimentado. Y cuando actuamos desde este yo, ajá, desde este estado del yo como niño, entonces actuamos desde a lo mejor un poco primitivo, sentimientos, pero también creatividad, espontaneidad, emociones, eh, sin juegos psicológicos. Eres más transparente, es decir, lo que te gusta hacer. Entonces hablamos o reaccionamos y actuamos desde la emoción y el entusiasmo. Te das cuenta qué importante es analizarte a ti desde qué estado del yo vas y negocias y desde qué estado del yo la otra persona con la que estás negociando está actuando. Entonces tenemos que es importante analizar los tipos de personalidad con el que estás negociando. También que tú entiendas los tipos de personalidad que tienes como director o que tiene tu director y los tipos de personalidad de un negociador. Aquí está, mira, lo que te explicaba. Cuando del estado del yo actúas como un padre adulto, eres crítico, eres competitivo, pero también eres cooperativo. Pero si actúas desde un estado del yo como un padre nutritivo, entonces eres paternal, eres competitivo y también cooperativo. Ujú. Desde el adulto sueles ser más calculador, competitivo, cooperativo y calculador. Y desde un niño adaptado, pero sumiso, vas a ser complaciente por esta sumisión. El estilo de negociador será complaciente, competitivo. Fíjate bien, ahí ya, si este niño adaptado, sumiso, es un negociador que se encuentra con un negociador padre adulto, competitivo, crítico, ¿quién te imaginas que va a ganar? Ya no va a ser ganar-ganar, va a haber un ganar-perder tal vez, ¿verdad? Ahora, cuando el estado del yo es el niño adaptado y rebelde, hay conflicto. Suele ser conflictivo. Entonces, el estilo negociador es conflictivo, también puede ser cooperativo o puede ser conflictivo, competitivo. Ujú. Y desde el niño natural o libre tenemos un estado de estilo de negociador imaginativo, cooperativo. ¿No te parece esto interesante? Pues hasta aquí te dejo esta clase donde hemos hablado sobre pues esta parte de la toma de decisiones, de las negociaciones, de las soluciones. Espero que te sea muy útil y en el momento de la clase estaremos abundando más en esto. Muchas gracias por tu atención.